Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un método de enseñanza que tiene un nombre que cuanto menos llama la atención, RUC. ¿Y qué es esto del RUC? Pues podría ser una de las respuestas a una pregunta que, la verdad, nos hacemos constantemente. Porque, a ver, en un mundo donde tenemos información por todas partes, la verdadera pregunta, la importante, es otra. Pues esta, ¿cómo aprendemos para comprender de verdad? Pensemos un momento. ¿Alguien se acuerda de lo que se empolló para ese examen de hace, qué sé yo, un año? Seguramente no. Y es que ahí está la clave. La gran diferencia entre chapar para probar y, bueno, comprender de verdad, para que se te quede para siempre. Vamos a ver por qué este dilema es, hoy más que nunca, súper importante. Vale, para entender la solución, primero tenemos que ver la foto completa. Y es que la cosa es que la educación está en un punto de inflexión, en una auténtica encrucijada. La tecnología, los cambios que nos trajo la pandemia, todo nos está obligando a repensar cómo enseñamos y, lo más importante, cómo aprendemos. Y ojo, que esto no es una idea que haya surgido de la nada. ¿Qué va? La propia UNESCO ya lo estaba diciendo en 2021. La clave, según ellos, es cambiar el chip, pasar del típico sálvese quien pueda de toda la vida, del logro individual, a un aprendizaje que se base en la cooperación, en la colaboración, en la solidaridad. Es un cambio de mentalidad, pero a escala global, ¿eh? Y claro, para llegar a esa solución colaborativa, primero hay que entender un conflicto, una guerra interna que, vamos, todos hemos vivido como estudiantes. Sí, esa eterna lucha entre el aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo. El contraste es que es clarísimo. Por un lado tenemos el aprendizaje superficial, ya sabemos, el empollón de última hora solo para aprobar el examen. Y por otro, el aprendizaje profundo, que es cuando la motivación te sale de dentro, ¿no? Cuando sientes esa satisfacción de decir, lo he entendido, de conectar ideas y de incluso atreverte a cuestionar lo que estás aprendiendo. Pero, ojo, mucho cuidado con esto porque no es una lucha de buenos contra malos. Como dice el investigador John Hattie, no se trata de eliminar por completo el aprendizaje superficial. A ver, a veces necesitas memorizar datos puros y duros, ¿no? Como las tablas de multiplicar o fechas clave. Son como los cimientos sobre los que luego construyes un conocimiento mucho más profundo. No son enemigos, son, digamos, dos etapas del mismo viaje. Vale, entonces, llega la pregunta del millón. ¿Cómo pasamos de toda esta teoría a la práctica? ¿Cómo creamos una forma de enseñar que de verdad fomente ese aprendizaje profundo de una manera sistemática? Pues bien, aquí es donde entra en juego una propuesta muy concreta, el método RUC. RUC, ¿qué significa? Pues es un acrónimo en inglés de 4 pasos que juntos crean un ciclo de aprendizaje superpotente. Viene de Research, investigación, Understanding, comprensión, Critical Points, puntos críticos y Knowledge, conocimiento. La verdad es que suena genial, pero ¿en qué consiste cada fase? Vamos a verlo. A ver, el proceso es pura acción. Aquí el alumnado no se sienta a escuchar pasivamente para nada. Primero se ponen a investigar por su cuenta. Luego, en grupo, comparten y discuten lo que han entendido. Después, y esta es para mí la parte más interesante, tienen que criticar ese material, ¿sabes? Buscarle las cosquillas, encontrar lo que falta, los puntos ciegos. Y ya con todo eso, el paso final, construir algo totalmente nuevo. Es un viaje, de ser un mero consumidor de información a ser un creador de conocimiento. Casi nada. Claro, todo esto en el papel suena fantástico, pero ¿funciona en un aula de verdad con gente de carne y hueso? Pues para comprobarlo nos vamos a ir hasta Argentina, donde se puso a prueba este método en un caso de estudio muy real. Nos vamos a Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Allí, el propio creador del método, Sergio Quiroga, lo puso en práctica durante 8 meses, que se dice pronto. Lo hizo con 2 grupos de estudiantes, o sea que no fue una prueba de un día para otro, sino un seguimiento a largo plazo para ver si los cambios eran de verdad y si se mantenían en el tiempo. Y lo interesante es que los grupos eran súper diferentes entre sí. Por un lado teníamos a futuros docentes, gente joven que se estaba preparando para ser profe, y por otro a estudiantes de secundaria. Y esto es clave, porque permitía ver si el método funcionaba igual de bien con distintos niveles de edad, de madurez. ¿Y qué pasó? Pues los resultados fueron muy positivos. Se vio que el proceso enganchaba, que entusiasmaba al alumnado y, lo más importante, que se conseguía un aprendizaje de verdad, significativo y profundo. Pero quizá el cambio más radical, el más alucinante, fue el del rol del profesor. Pasó de ser esa figura que lo sabe todo a convertirse en un guía, en una especie de coordinador, ¿sabes? Como un director de orquesta que ayuda a los músicos a crear su propia sinfonía. Vale, hemos visto el método, hemos visto un caso práctico. Ahora vamos a alejarnos un poquito, a ver la foto completa. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la educación?
Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. Metodologías como RUC no van de dar clase en el sentido tradicional, van de empoderar al alumnado para que construyan su propio conocimiento. Y esto transforma el aula por completo. Deja de ser una sala donde alguien habla y los demás escuchan para convertirse en un taller, en un laboratorio de ideas colaborativo y creativo. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final que, bueno, es quizá la más importante de todas. Si el alumnado puede construir su propio conocimiento y la información está literalmente a un clic, ¿en qué se convierte el profesor? ¿Cuál es su nuevo papel, su nuevo superpoder en el aula del futuro? Ahí queda esa reflexión para seguir dándole vueltas.